Saludos amigos, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, como siempre, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62, y recordarles seguirnos a través de nuestras cuentas en redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. Como de costumbre, vamos a analizar los hechos de interés, tanto local como internacional, que han ocurrido en las últimas horas, tanto en el país como en el resto del mundo. Don Carlos, mi saludo. Una tarde lluviosa, por lo menos bastante nublada, a consecuencia de una vaguada y una onda tropical que ha estado interactuando en los diferentes niveles de la troposfera. Como dice el Instituto Dominicano de Meteorología, hay advertencia de lluvias en varias provincias del país, incluyendo el Gran Santo Domingo. Tú sabes que como al agua le van a poner ITEVIS, ahora me preocupa que cuando llueva, entonces nos cobren más. Bueno, el cobro será importante porque hemos tenido un régimen de lluvia bastante intenso en estos últimos meses. Sí, porque ahora con esta reforma, ¿cómo fue que la definió el presidente Abinader? Fiscalista. Fiscalista. Cuando viene a ver fiscalista de Hacienda. Cuando viene a ver cualquier cosa, ellos la enfocan para cobrar más y para sacarnos dinero del bolsillo. Entonces, hasta la lluvia está generando un nuevo síndrome, Manuel, que se llama ansiedad fiscal. ¿Tú lo escuchaste? Sí. Todos los emprendedores ahora mismo están desarrollando ese síndrome. Usted tiene buenas ocurrencias. Ocurrencia. Me llamó. Ocurrencia. Mira, yo he consultado mucho. Tú sabes que ahora este jueves, Manuel. Tenemos en agenda ahora inmediatamente el tema fiscal. Sí, yo voy a participar en las vistas públicas del Congreso Nacional para que podamos dar nuestra opinión acerca de... Gracias. Acerca de este paquetazo que nos va a dar en el cuello. Y yo estoy consultando a mucha gente y te estoy diciendo que algo que predomina en el sentimiento de los emprendedores pequeños es mucha ansiedad. Sí. Mira, me llamó la atención, vi en CNN esta tarde al expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, a sus 100 años de edad, cumpliendo su último deseo de vida, que es votar por Kamala Harris. Obviamente, él es demócrata, él es un expresidente demócrata, un hombre que fundó el Centro Carter, una institución bastante prestigiosa a nivel mundial. Pero te digo que me llamó la atención porque precisamente en el día de hoy se inicia las votaciones por correo en los Estados Unidos. Sí. Y ha habido una participación bastante numerosa de acuerdo a los primeros reportes. Y esto indica que ya se inicia este proceso electoral en los Estados Unidos, bastante reñido, por cierto, donde la diferencia que se está peleando actualmente es un estado como el de Pensilvania, que tiene alrededor de 16 votos electorales. Sí, 16 colegios electorales. Exactamente. Entonces, eso te da la tónica de cuán cerrada está la competencia electoral en los Estados Unidos, si tanto Kamala Harris como Donald Trump se han concentrado en los últimos días en el estado de Pensilvania para tratar de conquistar esos 16 votos electorales. Si estamos hablando que el interés fundamental se está centrando en 16 votos, es porque tenemos una contienda bastante cerrada, muy disputada, y esto hasta cierto punto despierta preocupación en los Estados Unidos si se tiene en cuenta los resultados de las elecciones del 2020, donde se presentó una crisis en los Estados Unidos porque Donald Trump cuestionó los resultados, alegó que se le hicieron fraude. Obviamente, si Donald Trump gana las elecciones en los Estados Unidos, fue un proceso ejemplar, es decir, ganó la democracia. Pero si pierde, de seguro que va a cuestionar el resultado, sobre todo por lo que te estoy señalando, de que todo evidencia que va a ser un proceso bastante reñido. A mí me preocupó mucho una entrevista que escuché en el universo de podcast de The New York Times al candidato vicepresidencial republicano J.D. Vance, actual senador por Ohio. Y cuando le preguntaron al final si Donald Trump estaría dispuesto a aceptar los resultados electorales si pierde,
J.D. Vance se negó a dar una respuesta contundente, lo cual genera un poco de suspicacia acerca de si los republicanos podrían aceptar una derrota en este contexto, en un entorno electoral, en una contienda que está tan cerrada, porque si bien es cierto que Kamala Harris le lleva a Donald Trump aproximadamente 2 puntos porcentuales en el tema del voto popular, Que precisamente leí un trabajo de AP, de Associated Press, sí, donde decía que el sistema electoral de los Estados Unidos no representa la voluntad popular. bueno, lo que pasa, a ver, yo en el caso de Estados Si nos entramos en ese terreno, vamos a nos va durar acabar mucho. El programa entero. No, pero yo soy para el caso estadounidense, yo soy un defensor del colegio electoral porque recuerda que Estados Unidos Bueno, es porque una... lo que marca es la representatividad. Claro, porque Es para dar igual participación a los estados. Si hay estados, que como el de California, que te tiene una cantidad de votos electorales inmensa, Nueva York, que son los grandes estados, Texas, pero en el caso de los estados del centro, que son estados pequeños, son la participación en cuanto a votos electorales es muy mínimas. Y entonces lo que para mí, cuando se diseña el sistema norteamericano, lo que se pensó precisamente fue en la representatividad por estado. sí, mantener la unión, valga la redundancia, unida. Claro. Porque si de repente al presidente solamente lo eligen la gente de Nueva York, Texas, Florida y California, ¿qué va a pasar con el de Carolina del Norte? ¿Qué va a pasar con el de Oregón? ¿Qué va a pasar con el de Minnesota? Lo que van a decir es, pues tú sabes que yo aquí no me siento representado, me voy a separar. Eso es lo que pasaría. En República Dominicana, afortunadamente, como el federalismo no está extendido, aquí el presidente lo eligen básicamente el Gran Santo Domingo, la Altagracia, Santiago y San Cristóbal. Y a la gente de Pedernales no le molesta, afortunadamente. Y la romana, que tiene una participación electoral bastante importante también. Bien, y la romana también, pero a la gente de Montecristi afortunadamente no le molesta eso. Ahora, imagínate tú que en Asua, por ejemplo, haya un proyecto separatista y que en Montecristi haya otro y que en Samaná haya otro. Habría que, nos hubiésemos visto obligados a buscar una representatividad que reflejara la voluntad de todo el mundo a nivel geográfico. Un voto en Nueva York no vale lo mismo que un voto en Minnesota. El voto de Minnesota vale más. No es lo mismo un voto de California que un voto de Carolina del Norte. El voto de Carolina del Norte vale más. Porque al final quien elige al presidente es el que tiene la capacidad de reunir, oye esto Manuel, 270 colegios electorales. El primero que llega ahí se corona, o mejor dicho, es designado presidente de los Estados Unidos de América. Y en esa contienda no está muy claro quién va adelante y por eso la ansiedad. Y por eso, Manuel, tú decías que probablemente se registre ahora en estas elecciones de 2024, que son el próximo martes 5 de noviembre, una participación histórica, porque hay mucha diferencia entre el proyecto de nación que plantea Donald Trump con el proyecto de nación que plantea Kamala Harris, desde el tema de la migración hasta el tema del aborto, el tema de los impuestos, el tema también de los aranceles. O sea, el estadounidense está muy enfocado en su proyecto electoral y solamente 5 estados, Manuel, solamente 5 estados van a decidir quién va a ser el presidente, los llamados swing states, o los estados bisagra, sí, que como no se sabe si son demócratas o republicanos, van a tratar de conquistarlos porque los otros 45 estados ya están bien definidos en tema partidario. Claro. Y mira, ya que nos adentramos en el tema, brevemente yo quiero hacer una observación, Carlos. A mí me parece que paradójicamente Donald Trump, que es el candidato del Partido Republicano, ha mantenido un discurso muy frontal, amenazante contra la migración en los Estados Unidos. Él ha amenazado incluso con utilizar la Guardia Nacional para deportar más de 11 millones de migrantes que se estima que han ingresado a través de la frontera por México a los Estados Unidos, y esa es la amenaza que ha hecho. En el caso de Kamala Harris, el discurso en torno a qué haría frente a la migración, sobre todo frente a los migrantes que ya llegaron a Estados Unidos, que están en su territorio y que son fuente de preocupación
para el ciudadano norteamericano, incluyendo una gran parte de los hispanos, del voto hispanos. A mí me parece que el discurso de Kamala Harris ha sido un poco ambiguo. Y esta ambigüedad en torno fundamentalmente en qué hacer sobre esos miles de migrantes que han penetrado en los últimos meses a territorio norteamericano, me parece que le está saliendo un poco caro en cuanto a captar el voto hispano, el voto latino. Trump, vuelvo y te repito, que sin embargo ha mantenido un discurso amenazante, un discurso totalmente de acusaciones muy cuestionables sobre todos los inmigrantes, sin embargo ha ido creciendo dentro del conglomerado hispano en cuanto al resultado electoral. Y esto a mí, yo tengo experiencia personal, por ejemplo, parientes que viven en los Estados Unidos que me han dicho así claramente, no, yo voy a votar por Trump. Sí, porque... Me lo han dicho claramente. Sí, porque hay algo, Manuel, independientemente de que gane o pierda, la política dominicana, la política estadounidense, perdón, la política estadounidense, sí, la ha moldeado Donald Trump. La ha moldeado Donald Trump porque independientemente de lo que digan los demócratas y de lo que la gente exprese en las encuestas, la voluntad popular conlleva, primero, menos impuestos, que el estadounidense pague menos impuestos. Lo segundo, que a los productos que vengan de fuera le pongan aranceles para que se creen más trabajo en Estados Unidos. Y tercero, que a los inmigrantes ilegales le busquen una salida o los saquen del territorio estadounidense, que no vayan a cargar con los servicios públicos y la oferta de empleo estadounidense. Entonces, como la voluntad popular estadounidense se está centrando en esos tres ejes, Donald Trump se está aprovechando para con su discurso hablar directamente a esas tres problemáticas. El problema de los demócratas es que históricamente, como tienen un discurso más pro derechos humanos, pro apertura, pro globalismo, se les hace difícil ahora adoptar el discurso que hace 30 años están llevando a cabo los republicanos y que Donald Trump ahora está llevando al extremo con el éxito electoral que sabemos que ha tenido. Ganó en 2016, estuvo a punto en 2020 y está a punto en 2024. Pero es un horror que podría resultarle muy costoso a los demócratas, porque la situación en términos migratorios que está viviendo hoy Estados Unidos nunca la había vivido. Terrible. Es una situación terrible, sí, y fundamentalmente está afectando estados que son demócratas precisamente. Me llamó la atención, la semana pasada se convocó a una marcha en Nueva York, que es un estado tradicionalmente demócrata, de respaldo a Kamala Harris. Y la prensa destacaba la escasa participación en esa marcha. Entonces, eso te indica hasta qué punto ha preocupado esa presencia de migrantes, que en Nueva York es un caso dramático. Lo de Nueva York es verdaderamente dramático en términos de migración. Pero vamos a esperar. Esta introducción viene a propósito de que hoy se inició el voto a través del correo en los Estados Unidos, y que yo decía al principio que me llamaba la atención de que Jimmy Carter, que ya tiene 100 años de edad, ejerció ese derecho en el día de hoy porque él dijo que quería que fuese uno de sus últimos deseos en vida. Bueno, es probable que ya para el 2028 tenga 104 años, bueno, y vuelva y vote. Bueno, larga vida al presidente Jimmy Carter. Tú sabes que decía Reagan en la campaña de 1980, precisamente contra Jimmy Carter. Uno de los pocos presidentes demócratas que no pudo reelegirse. Sí, Jimmy Carter fue de los pocos de los pocos candidatos demócratas. No vamos a analizar las causas porque tenemos aquí un tema caliente que también nos espera. Pero decía Reagan, crisis, o sea, vamos a ver, recesión es cuando tu vecino pierde el empleo. Depresión es cuando tú pierdes el empleo. Y recuperación es cuando Jimmy Carter pierde el suyo. Entonces, sí, perdió. Bueno, señores, aquí habrá que decir que la clase media literalmente le dobló el pulso al gobierno. Antes del domingo no se conocía
un discurso tan, si se quiere, tan reconocedor de que la reforma fiscal planteada por el gobierno o ley de modernización fiscal debía ser revisada. Antes del domingo se hablaba de que era una reforma necesaria, que los puntos que se estaban planteando eran defendibles. Esto lo hicieron prácticamente todos los funcionarios del gobierno. Pero a partir del cacerolazo del domingo en la noche, el panorama cambió el lunes. El lunes, no solamente en horas de la tarde, el presidente de la República, Luis Abinader, reconoció que esa reforma hay que revisarla, sino que previamente, tanto el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, como el presidente de la Cámara de Diputados, en declaraciones por separado, en el caso de Jochi Vicente, el ministro de Hacienda incluso convocó a una rueda de prensa. Ambos reconocieron que había que revisar la reforma fiscal y el ministro de Hacienda fue más lejos. Dijo, bueno, si se nos demuestra que hemos cometido un error garrafal, esa fue la palabra que utilizó, estamos dispuestos a cambiar. Pero lo que quiero señalar que aparte de esa manifestación, fundamentalmente patrocinada por sectores de clase media, aparte de esa manifestación, ya anteriormente todas las instituciones empresariales y de la sociedad civil se habían pronunciado igualmente por separado, mostrando su preocupación por el impacto que esta reforma fiscal tendría sobre esos sectores empresariales, grupos sociales y grupos económicos. Pero en el caso, por ejemplo, del presidente de la República, este lunes recién pasado, en la semanal, dijo textualmente, hay que revisar esa propuesta y otras. Vamos a buscar el consenso. Eso expresó el presidente de la República al ser cuestionado sobre la queja que había suscitado la propuesta de gravamen fundamentalmente al tema del ahorro bancario. Es decir, que el impuesto al ahorro bancario no estaba en la discusión inicial que se apresuró, pero un periodista preguntó concretamente al presidente de la República sobre el tema del impuesto al ahorro. Entonces dijo, bueno, eso hay que revisarlo junto con otras de las medidas propuestas. Y entonces, precisamente hoy, la Asociación de Bancos de la República Dominicana habla también de su preocupación por ese impuesto al ahorro que se está proponiendo en esta reforma fiscal. Y vuelvo y repito que el gran mérito en esto se lo lleva a la clase media, porque la clase media desde un principio se advirtió que gran parte de las medidas que se estaban contemplando en este proyecto de modernización fiscal recaía fundamentalmente sobre la clase media. Sí, fíjate, mira, ponte a pensar, por ejemplo, la clase media está viendo cómo esta reforma fiscal le quiere cargar con aproximadamente el 80% de todos los recursos que quiere buscar el gobierno con este cambio impositivo y al final se está resistiendo, no solamente porque sabe que va a cargar pesado o que podría cargar pesado si todo lo que se ha planteado pues pasa tal cual, sino también, señores, que como tú le dices a un padre de familia con un ranchito de 7 millones de pesos que tiene que pagar 20,000 pesos de IPI todos los años, cuando tú sabes cuánto pagaron las mineras por el impuesto de fundición minera, ¿sabes cuánto pagaron? Entre enero de 2024 y este agosto de 2024, cero. Pagaron cero, no pagaron nada. Pues tú sabes cuánto pagaron las bancas de lotería y deportiva por las licencias. Y solamente el 10% de las bancas deportivas están legalmente constituidas en República Dominicana. En este país, solamente 1.100 millones de pesos, cuando aquí a las personas físicas, entre enero y agosto de 2024, se le cobró casi 6,000 millones de pesos por concepto de retención de ese 10% sobre los servicios. 6,000 millones de pesos casi. Entonces,
esa clase media de autoempleados a quien le quieren revisar la tasa de retención de un 10 a un 15%, ya pagó 6 veces más que las bancas de apuestas entre enero y agosto de 2024, cuando sabemos el impacto negativo que tiene la banca de apuestas, sobre todo en la economía personal, en la composición social y todo lo demás. Y solamente el 10% de las bancas deportivas y de apuestas es que están constituidas. Señor, antes de usted plantear meterle la mano en el bolsillo a la clase media, mejor procure que todas esas bancas de apuestas paguen impuestos y probablemente usted se busque al año aproximadamente 30,000 millones de pesos y ahí no sea necesario ni ponerle el ITV a los servicios digitales, ni bajarle las exenciones a la compra por internet, ni cobrar el IPI. Solamente con eso. Entonces, por ejemplo, por ahí puede revisar el presidente de la República también su reforma. Pero con la minería también, como lo habíamos mencionado, no pagan casi nada. Rompen el piso acá en República Dominicana. Bueno, así se hace minería, lamentablemente. Extraen materiales, los exportan y en temas de impuestos que tienen que ver específicamente con ese sector, prácticamente o no pagan nada o pagan muy poco. ¿No sería mejor sentarse con esas mineras globales y buscar cómo pueden pagar más de impuestos para que no haya que ponerle ITV al aguacate? Pregunto yo. Mira, yo siempre he planteado, Carlos, que nadie, por ejemplo, yo cubrí durante 27 años la presidencia de la República. Sí, tuve con varios presidentes trabajando. Y yo pienso que ningún jefe de Estado que se siente en esa llamada silla de los alfileres se sienta ahí con la intención premeditada de hacer las cosas mal. Todo el mundo quiere hacer las cosas bien. Estoy de acuerdo. Y entonces, pero hay que tener mucho cuidado porque yo le he criticado al gobierno y esto no es esencialmente malo, pero desde que este gobierno se instaló en el poder, ha mantenido una tónica de que medidas que propone a la opinión pública y que es cuestionada o rechazada por esa opinión pública, inmediatamente se retira y se revisa. Entonces, yo creo que mantener ese tipo de conducta, que no es enteramente malo, pero mantenerla de manera sostenida, de manera muy frecuente, esto de alguna manera hace que el gobierno pierda autoridad y credibilidad frente a los gobernados. Entonces, por eso es importante que cada una de las medidas que se vayan a proponer a la opinión pública se analicen, se estudie su impacto. En pocas palabras, se planifique, porque usted tiene que planificar, buscar el consenso necesario con los sectores eventualmente afectados, escucharlo y tomarlo en cuenta a la hora de hacer su planteamiento, porque usted tiene la oportunidad de ir generando una narrativa. Y esa narrativa, cuando usted convence a muchos sectores o a varios sectores que eventualmente podrían ser afectados por la disposición que usted está tomando, entonces el ruido se limita un poco. Pero a mí me parece que eso no se hace. En el caso de la reforma fiscal o ley de modernización fiscal, lo que dijo el ministro de Hacienda cuando se hizo la presentación oficial en el Palacio Nacional era que todos los sectores habían sido consultados. Y resulta que no bien se presentó la propuesta al seno de la opinión pública, precisamente todos los sectores comenzaron a rechazarla y a emitir su preocupación por los efectos que tendría. Entonces, o no se consultó debidamente, o lo que se le informó a esos sectores no fue finalmente lo que se puso en el papel, lo que se puso en blanco y negro en la propuesta. Pero yo insisto que este tipo de actitud no le conviene al gobierno. No le conviene al gobierno porque, repito, estar proponiendo y pocos días después, cuando esa decisión provoca ruido en el seno de la opinión pública, retirarla, esto
no es aconsejable porque, repito, esto causa falta de autoridad, disminuye la autoridad del gobierno y genera desconfianza, como dije al principio. Entonces, yo creo que el gobierno ya debe ir aprendiendo la lección. Le faltan 4 años prácticamente de gobierno y debe ir aprendiendo la lección para medir las consecuencias de este tipo de cosas, para que futuras decisiones la consensue bien, la planifique de manera muy participativa con todos los sectores que eventualmente podrían ser afectados con esa disposición, para que no siga trillando el mismo camino. Mira, a lo que tú has dicho, si tú me permites, agregarle otra lectura. Fíjate, la clase política está acostumbrada a una estrategia de persuasión que se llama pie en la puerta. ¿En qué consiste esta estrategia de persuasión? Bueno, yo presento una solicitud descabellada y luego, cuando recibo una reacción adversa de la persona a quien le estoy haciendo la solicitud, entonces le hago una rebaja a la solicitud. Por ejemplo, si yo digo que voy a subir el marbete un 100% y luego solamente lo aumento un 50%, eso genera alivio en quien pensaba que el marbete lo iban a aumentar un 100% y ahora solamente es un 50%, cuando mi plan inicial era precisamente aumentarlo un 50%. Bueno, eso se entiende cuando tú precisamente buscas una solución intermedia, pero hay otros casos donde simplemente la medida que se tomó sencillamente es rechazada y sin ningún tipo de nueva propuesta se rechaza. O sea, esta propuesta de reforma fiscal es tan descabellada que parecería que está diseñada para cuando los sectores se quejen, entonces hacer diversas rebajas. Ah, bueno, vamos a subir menos el marbete, vamos a... las exenciones a la compra por internet no van a ser desde cero, van a ser desde $100, por ejemplo, cosas así. Para que luego, cuando comiencen a revisarse y comiencen entonces las reformas a la baja, la gente obtenga un alivio y baje el ruido. Por ejemplo, me imagino un escenario donde a la gente del cine se le va a dejar tranquila. Por ejemplo, vamos a hablar de ese tema ahora. Sin embargo, sepa la clase política y sepa este gobierno que, si bien es cierto, a este presidente y a otros gobernantes se les ha aplaudido cuando toman esa actitud de revisar cosas tremendistas que han propuesto, esta vez al presidente de la República nadie lo va a aplaudir. Porque ya nosotros, sobre todo los de la clase media dominicana, sabemos cuál es la estrategia y sabemos que lamentablemente muchas de las cosas que se van a revisar no van a ser a favor de la clase media y de los hogares de ingresos medios. Te voy a poner un solo ejemplo, Manuel. El tema de la declaración jurada del impuesto sobre la renta para gente que gana más de 52,000 pesos. Y yo me pregunto, cuando yo declare en impuestos sobre la renta porque gano a nivel de salario más de 52,000 pesos, y ese salario tú sabes que está grabado con impuestos sobre la renta, ¿verdad? Claro. A mí el Estado me va a permitir descontarme mis gastos educativos. No, porque lo están revisando. No, pero porque esa medida se propone eliminarla. Pero me van a permitir también descontarme mis gastos en salud. Me van a permitir descontarme los intereses que pago por la hipoteca de mi vivienda. Por ejemplo, entonces, bueno, hay que revisarlo, pero hay que revisarlo ampliamente y con lupa, porque la verdad es que están planteando un régimen fiscal donde no se va a poder hacer nada, señores. Señores, vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias
forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. El mundo vive un importante cambio. Inmerso en la revolución 4.0, muchas empresas necesitan personal que maneje todo este cambio y es necesario prepararlos para el empleo del futuro. Infotep cree en esta transformación. Tiene una amplia oferta formativa como electrónica industrial, ciberseguridad, mecatrónica, control numérico computarizado, social influencer y más. Saca tu sueño a la realidad. Infotep. Capacitar es progresar. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. Bueno, si en la República Dominicana el tema de la ley o el proyecto de ley de modernización fiscal genera tensión y preocupación, realmente así está el mundo. Solamente hay que dar una rápida revisión a lo que sucede actualmente en el mundo y uno dice, bueno, la verdad es que la paz está en un hilo. En un hilo porque yo me sorprendí, por ejemplo, ya el líder de Corea del Norte nos tiene acostumbrado a sus reacciones repentinas, es decir, lanza un cohete al mar de Japón, amenaza con tomar decisiones en contra de los Estados Unidos. Pero en el día de ayer, me parece que el domingo, fundamentalmente, o fue en la madrugada del lunes, voló la carretera que comunica a Corea del Norte con Corea del Sur. Son dos países que tienen frontera cerrada, pero él voló esto a partir del inicio de unas tensiones que se crearon entre Corea del Sur y Corea del Norte, porque Corea del Norte acusó a Corea del Sur de despachar unos drones que sobrevolaron el espacio aéreo de Corea del Norte, y Corea del Norte amenazó que si eso volvía a ocurrir le iba a disparar a los drones. Pero cuando voló esta carretera hubo incluso disparos, es decir, soldados de Corea del Sur dispararon hacia Corea del Norte sin ninguna consecuencia. Es una situación bastante tensa, bastante difícil que se está creando, porque hay que recordar que Estados Unidos tiene una base militar en Corea del Sur. ¿Qué otro incidente de consideración igualmente se ha producido en las últimas horas? El bloqueo naval
y aéreo utilizando aviones de combate que dispuso la República Popular China sobre la isla de Taiwán. Y esto lo hizo para amenazar a aquellos sectores que en Taiwán están hablando de independencia total de la isla. De hecho, la isla es independiente, pero China lo considera como un territorio de ultramar. Así que lo considera China, porque China no ha renunciado a considerar a Taiwán como parte de su territorio en ultramar. Pero este bloqueo que impuso China fue bastante cerrado, uno de los más intensos y peligrosos que ha dispuesto hasta ahora, porque incluso Taiwán ordenó la salida de aviones de combate y de barcos de guerra para proteger su mar limítrofe. Otra situación que se presenta, Carlos, y usted está más enterado que yo, es lo que está ocurriendo en Medio Oriente. En Medio Oriente hay una tensión permanente. Israel no ha renunciado a atacar a Irak, objetivos militares iraníes. Hoy lo que dice el primer ministro israelí Netanyahu es que Israel, si bien no tiene planes de atacar instalaciones nucleares ni pozos petroleros en Irán, sí objetivos militares. Y esto se produciría en un marco en el que la guerra en el Medio Oriente tiene una escalada permanente, porque no solamente la guerra contra Hamas en la Franja de Gaza, la guerra ahora es contra Hezbollah, y es una guerra donde ambos ejércitos están intercambiando disparos en la franja fronteriza entre el Líbano e Israel. Entonces es una situación que ha motivado a los Estados Unidos a enviar apoyo militar a Israel, incluso con plataformas de intercepción de misiles, dice poderosísimas según lo que se ha dicho, y todo esto, vuelvo y repito, genera mucha tensión a nivel mundial. Fíjate, empezando en el mismo orden en el que has presentado las diferentes tensiones internacionales, Corea del Sur y Corea del Norte todavía están en guerra. Lo que hubo a mediados de los 50 fue un armisticio, es decir, una tregua, una pausa, pero ambos países ubicados en la península de Corea y solamente separados por el paralelo 38, continúan en guerra. ¿Qué está pasando ahora? Es la primera vez en muchos años que Corea del Norte o Corea del Sur, uno primero transgrede el territorio del otro con un gesto propagandístico, porque lo que hacían los drones era precisamente repartir propaganda. Eran altoparlantes con propaganda en contra del gobierno norcoreano. Los drones también repartían panfletos, todo ese tipo de cosas. Pero además, Corea del Norte responde afectando una infraestructura en común entre ambos países, la única carretera que conecta a ambos países, lo cual es un precedente muy peligroso, porque hasta ahora lo que se había quedado todo era en amenazas, en bravuconería, en lanzar un cohete a una parte del mar donde no había nada. Sin embargo, ahora están atacando precisamente objetivos muy específicos, y eso es lo que está pasando en la península de Corea. Pero vayamos entonces a Taiwán. Lo que pasa es que William Ching-te, el presidente de Taiwán, está hablando de la posibilidad de una independencia total. Taiwán, aunque es autónoma e independiente en la práctica, nunca ha declarado su independencia, nunca ha declarado ante el mundo que es un territorio independiente, sobre todo de la República Popular China, y China se ha comprometido, así como integró Hong Kong, también integrar Taiwán. ¿Y por qué China se ha propuesto esto? China sabe que va a seguir siendo una potencia de segunda clase hasta que no cruce a Taiwán. ¿Qué es lo peligroso de esto? Que si Estados Unidos permite de manera impune que China cruce el estrecho y se haga con Taiwán,
y se queda de brazos cruzados y permite que China se anexe Taiwán, va a perder su lugar como potencia hegemónica. Entonces, damas y caballeros, si la situación política tanto de Estados Unidos como de China sigue como va, Estados Unidos y China están prácticamente compelidos a chocar en torno a Taiwán. Medio Oriente. Israel está enfrentando 4 grandes frentes. Por un lado Hezbollah, por otro lado Hamas, en el sur los hutíes y un poco más allá a el ayatolá de Irán. Ahora en esta nueva saga lo que ha pedido Benjamin Netanyahu es que los cascos azules que están en la zona demilitarizada que separa Israel del Líbano, que los quiten de ahí porque según Netanyahu, y estoy de acuerdo con él, esos cascos azules Hezbollah los está utilizando como escudo humano para mantener sus posiciones militares en contra de Israel. Ahora bien, esta solicitud de Netanyahu, inédita porque no recuerdo la última vez que un gobernante solicitó a la ONU que retirara sus cascos azules de un área demilitarizada, presencia que está basada en un acuerdo que se firmó en el año 2006. Entonces todos los gobiernos lo que están diciendo es cómo está pensando Benjamin Netanyahu y hasta dónde va a llegar. Ahora bien, yo defiendo el derecho que tiene Israel de defenderse, de preservar su Estado y de atacar esas organizaciones que durante años han vivido sobre todo de atacar a Israel. Bueno. Así mismo. Bueno, esa es la realidad. Pero vámonos, un mundo convulso, ¿eh? Sí, vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve con más comentarios. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYMES. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. El mundo vive un importante cambio, inmerso en la revolución 4.0. Muchas empresas necesitan personal que maneje todo este cambio y es necesario prepararlos para el empleo del futuro. Infotep cree en esta transformación. Tiene una amplia oferta formativa como electrónica industrial, ciberseguridad, mecatrónica, control numérico computarizado, social influencer y más. Saca tu sueño a la realidad. Infotep. Capacitar es progresar.
Bueno, la verdad es que tanto oposición como sector privado, sector empresarial, han sido bastante críticos, uno de forma diplomática y otros más directos, como es el caso del expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo. En su rueda de prensa semanal, bueno, no es semanal, la da cuando las circunstancias así lo demandan. ¿No es Leonel semanal? ¿No es Leonel semanal? No, no es Leonel semanal. Okay. Eso es la voz del pueblo, pero eso es cuando él estima. Por ejemplo, tenía varios días que no la celebraba y la celebró en esta ocasión para referirse a la reforma fiscal. No hablaba el pueblo. Pero, sí, no hablaba el pueblo. Pero entiendo que fue bastante duro con el gobierno durante esta presentación. Dice que Luis Abinader calificó Leonel Fernández calificó la gestión del presidente Luis Abinader como un fracaso y acusó a su administración de querer que el pueblo dominicano pague por sus errores con sudor y trabajo. El mandatario destacó que en los 4 años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, desde agosto del 2020 hasta agosto del 2024, se han gastado más de 5,000 millones de pesos, una cifra que calificó como exorbitante. Dice, es una locura. Ha recibido en 4 años 5,231,500 millones, el doble de lo que nosotros recibimos en 12 años. ¿Qué han hecho con ese dinero?, cuestionó Fernández. Fernández subrayó que entre 2019 y 2024 el gasto público ha aumentado en 674,419 millones, lo que representa un incremento del 90,6%. Según su análisis, este incremento ha sido preocupante debido a que los gastos corrientes han crecido desproporcionalmente en comparación con los gastos de capital. Los gastos corrientes, detalló, han aumentado debido a los pagos de nómina, subsidios al sector eléctrico y el pago de intereses de la deuda pública. Mientras tanto, el gasto de capital destinado a la inversión en infraestructura ha sido el más bajo en 72 años. En ese contexto, Fernández advirtió sobre el creciente déficit en el sector eléctrico que se ha agravado a pesar del aumento de la tarifa. Dice que en 2020 el déficit en el sector eléctrico era de 697,4 millones de dólares y en 2023 este déficit ha subido a 1.369,1 millones de dólares. Fernández añadió que el gobierno ha incrementado la deuda externa a niveles sin precedentes en solo 4 años. En 4 años, dice, el PRM ha aumentado la deuda externa más de lo que se ha incrementado en los últimos 42 años. Este es el legado de Luis Abinader, concluyó el líder de la Fuerza del Pueblo. Yo no sé, pero él apoya estas afirmaciones en números, en cifras, que yo supongo que alguien del gobierno debería responder. Bueno, yo lo que creo es que el presidente Fernández, cuando le tocó gobernar, también impuso una reforma fiscal muy dura, sobre todo aumentando el ITEVIS de un 12 a un 16%, no sé si lo recuerdas, y además, complicó hasta la saciedad la administración pública. Fue increíble la manera en la que en el gobierno o en los 8 años de Leonel Fernández, la administración tributaria, si bien es cierto que se profesionalizó, hay que admitirlo, también se complicó hasta la saciedad. Señores, ese tema de los comprobantes fiscales, ese tema de los formatos 606, 607, una cosa, la otra, es lo que ha hecho que muchos emprendedores tengan miedo de formalizarse para no tener esa relación tan tirante y tan difícil con la administración tributaria. Entonces, si bien es cierto que es de la oposición y tiene que hablar y todo lo demás, lamentablemente pareciera como que en la clase política nosotros nos estamos quedando sin referente. Ahí también habló Miguel Vargas de que dijo, retiren eso y revísenlo. Y bien que lo diga. El problema es que si usted ya pasó por el gobierno y usted ya se hizo de la vista gorda, habló del déficit del sector eléctrico, dime tú,
¿Qué hizo Leonel Fernández para cambiar el modelo del sector eléctrico? Lo que ha heredado este gobierno es el modelo ineficiente, monopólico, estatal y políticamente motivado de las distribuidoras de empresas de electricidad claro que tiene que crecer el déficit, porque ni modo es un barril sin fondo. Pero ¿qué hizo Leonel Fernández para cambiar eso? ¿Qué hizo Danilo Medina para cambiar eso? ¿Qué hizo Miguel Vargas cuando estaba en el gobierno para plantearle a su gobierno que por favor que cambiara eso? Que eso no iba para ningún lado, como lo estamos viendo ahora. Mira, yo no soy partidario de que se satanice el tema fiscal, porque los países inevitablemente se mantienen a través de la fiscalidad, es decir, lo que los ciudadanos pagan al Estado es lo que garantiza que un país se mantenga en pie. Entonces, satanizar el tema fiscal me parece que no es el consejo más adecuado. Ahora, el tema fundamental aquí es el tipo de orientación que debe tener cualquier reforma fiscal que se ponga en curso, porque lo que estamos criticando ahora es que esta reforma fiscal no es equilibrada, no es balanceada, carga más el dado a la clase media y eso es precisamente lo que se está criticando. Pero todo país tiene, yo tenía a un amigo, un dirigente político muy importante en este país que se quejaba, que decía, bueno, los dominicanos quieren vivir como un país del primer mundo, pagando impuestos del tercer mundo. Entonces, lo que quería significar era de que aquí habría que determinar cuánto cuesta mantener la democracia, el sistema democrático, porque cuando hablamos de democracia no estamos hablando solamente en términos de recaudación, sino también lo que tú le garantizas al país, lo que tú le devuelves al país para que tenga mejores condiciones de vida. ¿Quién dice eso de que nosotros pagamos impuestos como del tercer mundo? Lo decía aquella vez, sí, hace ya unos años. Sí, pero no entendí el hecho de que muchos sectores pasan de largo como si esto fuera un paraíso fiscal, como la minería y la banca de apuestas. No menciona tampoco que los impuestos indirectos como el ITEVI tienen una altísima evasión de un 47% porque hay sectores que no pagan ITEVI y que no se lo cobran adrede. Y además, aquí se tolera una informalidad altísima, que entonces lo que hace es que los que sí estamos formales y sí tenemos que pagar impuestos, recibamos un golpe tan duro que a veces nos preguntamos si es posible operar. Bueno. Al que le toca pagar, paga mucho. Al que le toca pagar, paga mucho. Ah, que la presión tributaria es un 15% del PIB. Sí, pero ¿sobre quién está? Es sobre unos pocos. Vamos a estar claros. Entonces, eso es lo que yo quisiera que la gente recordara cuando escucha organismos como el FMI decir que la presión fiscal en República Dominicana es baja. ¿Para quién? ¿Baja para quién? Bueno, mira, un tema que era de tu particular interés, sí. Bueno, mío también, que es el tema de la eliminación de las excepciones fiscales es que miro a Sandra Bullock. La producción cinematográfica. La verdad es que nos queda un minuto. Es decir, no creo que el tiempo alcance para resumir lo que queremos expresar en relación a... Pues dame 30 segundos. Mira, el cine, señores, no es solamente los actores y los productores. El cine emplea técnicos. El cine emplea servicios como hoteles, personas que transportan y todo lo demás. Cuando nosotros vemos este tipo de exenciones fiscales, entendamos que ese es un sector que si no es con incentivos fiscales no funciona, pero que emplea miles y miles de personas, tanto vinculadas directamente con la actividad cultural más importante del mundo, que es hacer cine, pero también de muchos bienes y servicios derivados. Bueno, lo que 30 segundos. Lo que implica que tú no estás de acuerdo con que le retiren las exenciones Por fiscales. supuesto que no. ¿Y cómo se va a hacer cine en este país sin exenciones fiscales? Bueno, locura? Señores, muchísimas gracias por su sintonía con esta propuesta de la noche. Esperamos que la entrega de hoy haya sido de su agrado. Así que Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, agradecido de su sintonía con esta
Propuesta de la Noche por Metrovisión, Canal 62. Y recordarles seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales, en YouTube, Twitter y Facebook. Buenas noches. Buenas noches.